Hola, hola mis amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a este nuevo video. Como ustedes recordarán, en el mes de enero pues dedicamos un espacio para poder conocer un poquito más de el doctor Neri Muñoz. Y en este caso específico pues seguir leyendo un poquito de uno de sus libros más importantes, que es la Introducción al Estudio del Derecho Notarial. Vamos a leer de manera conjunta el capítulo número 4. Espero que les pueda servir de apoyo. Es un libro que de verdad nos guía en el primer curso que recibimos de Derecho Notarial, y si ustedes lo toman y lo aprecian y valoran, van a empezar a enamorarse de esta área del derecho. En esta oportunidad yo ya tengo preparada mi taza de café. Así que mientras ustedes preparan la suya, nosotros vamos a iniciar. Para dar inicio, pues el capítulo número 4 se titula Principios Generales del Derecho Notarial y empieza con definición. Existen muchas definiciones acerca del derecho notarial. A mi criterio, la más importante son las de los tratadistas Enrique Jiménez Arnau y Óscar Salas. Jiménez Arnau afirma: es el conjunto de doctrinas o de normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. La definición anterior fue modificada por Óscar Salas, quien indica: el derecho notarial puede ser definido como el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. En el tercer Congreso Internacional del Notariado, celebrado en París en 1954, se estableció: es el conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias, usos, decisiones jurisprudenciales y doctrinas que rigen la función notarial y el instrumento público notarial. Siguiendo con la lectura, se establece: en nuestra opinión, la definición modificada por el doctor Salas es más completa, ya que por un lado enmarca las doctrinas y normas jurídicas en un conjunto y por el otro aporta sus elementos a lo que regula la organización del notariado, cuáles son los requisitos que habilitan a un notario para ejercer, impedimentos e incompatibilidades. El autor referido expresa que esta primera parte está integrada por normas de carácter administrativo. B, la función notarial, que es realizada por el notario y los efectos que produce. Y C, la teoría formal del instrumento público, elemento de capital importancia, ya que el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. El objeto. El objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. Para crear el instrumento público, tenemos que tener conocimiento doctrinario y jurídico suficientes. Contenido. El contenido del derecho notarial es la actividad del notariado y de las primeras partes en la creación del instrumento público. No puede ser de otra forma, ya que el objeto de la existencia del derecho notarial es la autorización del instrumento público, y este no podría elaborarse si no hubiera un notario que lo redactara y autorizara y unas partes que requirieran su intervención. Características. El autor Óscar Salas expone que algunas de sus características más importantes son: A. Actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. B. Confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. C, que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Y D, que es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. Se relacionan con el primero en cuanto los notarios son depositarios de la función pública de fedación,
y con el derecho privado porque esa función se ejerce en la esfera de los derechos subjetivos de los particulares y porque el notario latino típico es un profesional libre, desligado totalmente de la burocracia estatal. Siempre hemos sostenido que en el campo de la actuación del notariado es en la fase normal del derecho, en donde no existe la litis. Cuando el conflicto o litis se ha armado, es campo de actuación del abogado y no del notario. La certeza de seguridad jurídica que el notario confiere a los hechos y actos que autorizan son derivados de la fe pública que ostenta. La aplicación del derecho objetivo es necesaria, pero debe ir concatenada a una declaración de voluntad y a la ocurrencia del hecho para concretar un derecho subjetivo. Dicho en otras palabras y ejemplificando, podemos decir, el Código Civil trae regulado lo que es el contrato de arrendamiento en el artículo 1880 y dispone que el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce por un precio determinado. La anterior es una norma que está en nuestra legislación y es derecho objetivo. Pasemos ahora a la declaración de voluntad. Una persona tiene interés en dar en arrendamiento un bien inmueble y otra persona necesita en arrendamiento un inmueble. La ocurrencia del hecho y para concretarlo necesitan un instrumento que se haga constar y de un notario que lo autorice. Con respecto a la naturaleza jurídica del derecho notarial, hemos visto que doctrinariamente no se coloca dentro del derecho público ni dentro del derecho privado. Por tal razón, algunos autores le han dado autonomía y dicen que es un derecho autónomo. En Guatemala se considera que es más del derecho público, respetando desde luego las opiniones que indican lo contrario. La base es que el derecho, por definición, tiene una función colectiva, como lo indica Osorio, al decir que en el derecho público encontramos normas de organización de sociedad. Además, que en el derecho público las facultades deben estar establecidas expresamente. Por lo tanto, la actuación del notario se enmarca dentro del derecho público, aunque la actuación de los particulares entre sí es de derecho privado. Desde luego, la relación es con ambos. Ahora continuamos con los principios propios. Como afirma Neri, al hablar de principios estamos ante un campo inexplorado y que en materia de principios aún no se ha formulado expresamente todo. Los principios propios que se han estudiado son de fe pública, de la forma, de la autenticidad, de inmediación, de rogación, de consentimiento, de unidad del acto, de protocolo, de seguridad jurídica, de publicidad, de unidad de contexto, de función integral y de imparcialidad. Primero, fe pública. Se discute si la fe pública es un carácter, una cualidad, una calidad o un principio. Neri dice, en definitiva, puede preceptivamente afirmarse que la fe pública es un principio real de derecho notarial, pues viniendo a ser como una patente de crédito que se necesita forzosamente para que la instrumentación pública sea respetada y tenida por cierta. Se traduce por una realidad evidente. En Guatemala no es frecuente estudiar la fe pública como principio. Sin embargo, el Código de Notariado indica en el artículo 1 que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Se diría que es un atributo del notario. En sí, la fe pública es la presunción de verdad en los actos autorizados, en nuestro caso por un notario, los cuales tienen un respaldo total, salvo que prospere la impugnación o nulidad o falsedad de la forma. Es la adecuación del acto a la forma jurídica. Dicho en otras palabras, el derecho notarial preceptúa la forma en que debemos plasmar el instrumento público, el acto o negocio jurídico que estamos documentando. El derecho notarial, como el derecho procesal, nos da normas contentivas de requisitos. Por ejemplo, el Código Procesal Penal, en su artículo 302, establece los requisitos que deben cumplirse para elaborar una querella.
Así también lo hace el Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 61 para una demanda. Pues bien, el Código Notariado en el artículo 29 nos enumera también los requisitos o formalidades para redactar un instrumento público, ya que regula lo que estos deben contener, por lo tanto nos da la forma. Autenticación. El instrumento público trasunta creencia de su contenido y por tanto, además de autenticarlo, es fehaciente. Pero para que revista este carácter, el hecho o acto productor de derechos debe ser visto y oído, esto es, percibido sensorialmente y por tanto consignado, comprobado y declarado por un funcionario público investido de autoridad y de facultad autenticadora. La forma de establecer que un hecho o acto ha sido comprobado y declarado por un notario es porque aparece su firma y sello refrendándolo, los cuales en el caso de Guatemala deben registrarse en la Corte Suprema de Justicia, siendo este un requisito exigido por la ley guatemalteca para ejercer, artículo 2. Es más, entre las prohibiciones reguladas en la misma ley está la del uso de una firma y sello no registrados previamente, artículo 77, numeral 15. De inmediación. NERI indica que la función notarial demanda un contrato entre el notario y las partes y un acercamiento de ambos hacia el instrumento público. El notario siempre debe estar en contacto con las partes, con los hechos y actos que se producen dando fe de ello. Este principio no implica que sea el notario el que escriba el documento o sea el autor material, ya que para ello puede tener un escribiente o auxiliarse de cualquier medio moderno para hacerlo. Implica propiamente recibir la voluntad y el consentimiento de las partes. Las firmas se colocan ante el notario. Artículo 29, numeral 12 del Código Notarial. Rogación. Se ha dicho que la intervención del notario siempre es solicitada, no puede actuarse por sí mismo o de oficio. Artículo 1 del Código Notarial. Contempla, el notario tiene fe pública para hacer constar, autorizar actos y contratos en que se intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Consentimiento. El consentimiento es un requisito esencial y debe estar libre de vicios. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial. La ratificación y aceptación que queda plasmada mediante la firma del o los otorgantes expresan el consentimiento. Artículo 29, numeral 10 y 12 del Código Notarial. Unidad del acto. Este es un principio que se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto. Por tal circunstancia lleva una fecha determinada y no es lógico ni legal que sea firmado un día por uno de los otorgantes y otro día por el otro. Debe existir unidad del acto. Algunos instrumentos como el testamento y donación por causa de muerte llevan incluso hora de inicio y finalización, artículo 42 y 44 del Código Notarial. Desde luego, la unidad del acto es documental, ya que no podría exigirse en los contratos que es posible la aceptación expresa posterior, ya que la misma ley lo permite. Luego seguimos con el protocolo. El protocolo es donde se plasman las escrituras matrices u originales y es necesario para la función notarial debido a la perdurabilidad y seguridad en que se quedan los instrumentos que el mismo contiene, así como la facilidad de obtener copias de ellos. Al respecto del protocolo como principio, Neri dice que es un elemento de forzosa necesidad para ejercer la función pública, por las evidentes ventajas que reporta de garantía y seguridad jurídica, por la fe pública y eficacia probatoria que trasuntan las escrituras matrizadas, por la adopción universal de que ha sido objeto, el protocolo se juzga un excepcional principio de derecho notarial. Lo relativo al protocolo está regulado en el Código Notariado a partir del artículo 8, seguridad jurídica. Este principio se basa en la fe pública que tiene el notario, por tanto, los actos que legaliza son ciertos. Existe certidumbre o certeza. El Código Procesal Civil y Mercantil establece que los instrumentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba. Artículo 186. Publicidad.
Los actos que autoriza el notario son públicos. Por medio de la autorización notarial se hace pública la voluntad de las partes. Este principio de publicidad tiene una excepción y se refiere a los actos de última voluntad, testamentos y donaciones por causa de muerte, ya que estos se mantienen en reserva mientras vive el otorgante, como lo regula el Código Notarial. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte. Mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento, artículo 75. Desde luego, el Código de Notariado impone la obligación al notario a expedir testimonios o copias de las escrituras que autorice a cualquier persona que se lo solicite. Tal obligación tiene la excepción cuando se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte. Mientras vivan los otorgantes, consideramos que fue acertada la excepción dejada por el legislador. Unidad del contexto. Este principio, conocido también como de especialidad, es muy propio de Guatemala. Está regulado con el artículo 110 del Código Notarial. Por este principio, cualquier disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y obligaciones de los notarios contenidos en el Código de Notariado deben hacerse como reforma expresa a la misma a efecto de conservar la unidad del contexto. Lo que pretendió el legislador fue evitar la existencia a la vez de un gran número de cuerpos legales con disposiciones notariales. Lo anterior se ha cumplido en gran parte, ya que, como veremos más adelante, la mayoría de las reformas que ha sufrido el Código se han llevado como reformas expresas. Lastimosamente, en algunos casos no se ha respetado. Función integral. Este principio se refiere a la función total que debe llevar a cabo el notario, quien en principio es contratado por un acto o contrato determinado, pero él debe cumplir con todas las obligaciones posteriores que el mismo se derive o se relacione. Podemos verlo, por ejemplo, en el momento que el notario es requerido para autorizar un matrimonio. La obligación principal radica en autorizar el matrimonio, lo cual lleva a cabo al faccionario autorizar un acta notarial, pero su función no finaliza con la autorización, ya que está obligado como parte de la función integral, entre otros, a protocolizar el acta, expedir avisos al Registro Nacional de las Personas. Luego seguimos con la imparcialidad. Por último, pero no menos importante, está el principio de imparcialidad. La imparcialidad, como lo afirma Hernán Mora Vargas, pretende asegurar la adecuada presentación del ejercicio profesional en forma limpia, inmaculada. Un notario comprometido con amarras y compromisos sesgará la redacción de documentos según su conveniencia o interés. Afirma que en muchos países en donde se lleva notariado de tipo latino se dan prohibiciones concretas para no ejercer función notarial. Ejemplo, cuando desempeña labores remunerativos o cualquier otra donde exista una relación laboral. Agregamos que no es del Estado seglar cuando se es funcionario o empleado del Estado de tiempo completo. Afirma el autor Mora Vargas, en general la obligación de imparcialidad exige comportamientos muy concretos. El notario no puede asumir cargos que impliquen la defensa de interés de particulares. Siendo así, este debe ofrecer el mismo trato a todos sus clientes y en forma paritaria la prestación de sus servicios. Con razón se afirma que el notario debe evitar hasta la apariencia de parcialidad. La imparcialidad es para las partes que requieren sus servicios, para la sociedad que espera eso del notario, para el mismo Estado que ha delegado la fe pública. Lo que nos pide es velar por los intereses de todas las partes, no de una parte. Recuérdense que es notario de las partes y no notario de la parte. Incluso la terminología por una parte no debe inclinarse a pensar como en el litigio. Continuando como en el litigio, trata de intereses contrapuestos. Al contrario, son intereses comunes los que están en juego. El notario debe actuar de manera imparcial y objetiva en todos los actos o contratos otorgados en su presencia.
concluye Hernán Mora Vargas, citando una directriz de la Dirección General de Notariado de Costa Rica, que la imparcialidad es un deber del notario. Encierra una actitud responsable y permanente hacia la función pública, pues por encima de todo está obligado a velar porque exista una ponderación adecuada en su asesoramiento, de manera que siempre, permítanme, de manera que siempre, me perdí, perdón chicos, y tuvimos un pequeño error. De manera que siempre tienda, permítanme, de manera que siempre, es que saben, no lo estoy leyendo desde un libro, sino desde mi computadora. Ok. De manera que siempre tienda a salvaguardar la fe pública para la cual fue habilitado legalmente, como fin primordial en la prestación del servicio. Gran parte de la ética profesional es la imparcialidad del actuar del notario, lo que ambas profesiones a veces nos resulta difícil deslindar una función de la otra. En algunas ocasiones nuestro comportamiento pues puede afectar este actuar como tal. Y bueno, ahora después de leer los principios, corresponde también leer la parte de las otras áreas del derecho con las que se relaciona, que también es importante como tal. Primero encontramos la fuente del derecho notarial. Dice, en Guatemala la única fuente del derecho notarial es la ley. Las otras fuentes únicamente le sirven para nutrirse. Entre ellas la doctrina, lo que los autores nacionales y extranjeros que han escrito sobre el derecho notarial configuran la doctrina. La jurisprudencia crea reglas jurídicas, la costumbre, las prácticas y usos sirven de base para crear normas jurídicas. En Guatemala, los notarios pueden hacer solo lo que la ley les permite. Eso es que deben a la función pública que se presta y no se puede alegar en contra. La libertad de acción regulada en la Constitución política de que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, ya que esto es para personas particulares. Siguiendo con eso, ahora bien, ya casi terminamos el capítulo como tal. Este es un capítulo bastante práctico, si lo queremos ver así, un capítulo en el que nos establece pues la forma más importante o los puntos más importantes del derecho notarial. Ahora seguimos. Relación del derecho notarial con otras ramas. El derecho notarial se relaciona con otras ramas del derecho, pero principalmente con el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho procesal civil, el derecho administrativo y el derecho registral. El derecho civil. Entre las muchas instituciones que regulan el derecho civil encontramos a los contratos, y estos son el contenido del instrumento público. Por regla general, la relación con el derecho civil puede llegar a ser la más fuerte. Derecho mercantil. El derecho mercantil regula contratos como las sociedades mercantiles que por ser solemnes necesariamente debe constituirse o modificarse en escritura pública y actos como lo es el protesto de títulos valores, que salvo disposición expresa en contrario, solo se pueden hacer constar en acta notarial y brinda los artículos 16, 472 y 480 del Código de Comercio. Derecho procesal civil. La relación del derecho notarial con el derecho procesal la encontramos en que ambas están formadas por normas que nos dan requisitos formales, con la diferencia de que en el derecho procesal civil lo aplicamos cuando existe litis, en cambio en el derecho notarial no. Derecho administrativo. El notario tiene muchas obligaciones ante la administración pública y a esto se debe la relación entre ambas ramas. Las obligaciones del notario no se contraen solamente a avisos, sino que en algunos casos resulta siendo un recaudador del fisco.
El caso típico lo encontramos cuando paga un impuesto sobre un negocio, por ejemplo, de una compraventa de bienes inmuebles, habiendo recibido previamente el dinero de su cliente. Derecho registral. El autor Luis, ok, ya casi terminamos. Dice, el autor Luis Carral y de Teresa en su obra Derecho Notarial y Derecho Registral dice que tanto el derecho notarial como el derecho registral persiguen la seguridad jurídica, razón por la cual no deben estar separados ya que entre ellos existen vínculos y dependencias recíprocas. La relación del derecho notarial con el derecho registral estriba en que todos o casi todos los instrumentos que el notario autoriza llegan en definitiva a los distintos registros públicos para que sean operados. En Guatemala, el derecho registral civil e inmobiliario forma parte del derecho civil, estando contempladas sus normas en el registro civil. Y bueno, con eso terminamos prácticamente este capítulo, que espero de verdad les haya servido. Disculpen que tuvimos una pequeña pérdida, pero es que la computadora ahí me movió el documento, pero pues ahí les leí el capítulo. Espero que lo hayan podido leer conmigo y que así se motiven a seguir estudiando el derecho notarial. Adiós, chicos.